Tema 25. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Recursos didácticos y actividades adecuadas a la etapa de educación infantil. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Desarrollar las capacidades lógico-matemáticas en los niños de la etapa infantil requiere entender cómo funciona su pensamiento en este periodo crucial. Las teorías de Jean Piaget ofrecen un marco esencial para comprender las características del desarrollo cognitivo en edades tempranas, marcadas por el tránsito entre los estadios sensoriomotor y preoperacional. Este último, que abarca desde los 2 hasta los 7 años, es especialmente relevante para el desarrollo de las nociones matemáticas, ya que en él se inicia el pensamiento simbólico, aunque las operaciones mentales complejas aún no son posibles. Características del pensamiento preoperacional. Durante el estadio preoperacional, el razonamiento de los niños presenta características específicas que influyen directamente en su desarrollo lógico-matemático. Formación de conceptos mediante la experiencia directa. Los niños necesitan interactuar de forma concreta con los objetos para formar conceptos. Estas experiencias prácticas y perceptivas son fundamentales, ya que no pueden abstraer ideas sin haber explorado físicamente los elementos. En esta etapa, las primeras nociones matemáticas surgen a partir de contrastes básicos, como muchos / pocos o grande / pequeño. Estas oposiciones no solo les ayudan a establecer comparaciones cualitativas, sino que también sientan las bases para habilidades más avanzadas como el conteo, la medición y la clasificación. Egocentrismo del pensamiento. Una característica predominante en este estadio es el pensamiento egocéntrico, que dificulta la capacidad de los niños para comprender perspectivas ajenas. Esto tiene implicaciones en su razonamiento lógico, limitándolo a sus experiencias inmediatas. Por ejemplo, resolver problemas matemáticos que requieran imaginar otras situaciones o puntos de vista puede resultar complicado. Falta de conservación. Los niños aún no comprenden que ciertas propiedades de los objetos, como la cantidad o el volumen, permanecen constantes aunque cambien de forma o disposición. Un ejemplo clásico es cuando creen que un vaso alto y estrecho contiene más líquido que uno bajo y ancho, aunque ambos tengan la misma cantidad. Dominio de la percepción sobre la lógica. En esta etapa, las decisiones de los niños suelen estar dominadas por lo que ven, más que por razonamientos lógicos. Por ejemplo, al comparar dos filas de objetos, pueden considerar que una fila más larga tiene más elementos, aunque el número total sea el mismo en una fila más compacta. La percepción visual pesa más que la equivalencia lógica. Pensamiento concreto y realista. Los niños se enfocan en lo que pueden ver, tocar y manipular. Su razonamiento no incluye conceptos abstractos ni ideas hipotéticas, lo que limita su comprensión de nociones matemáticas avanzadas, como relaciones espaciales complejas o aritmética simbólica. Centración, dificultad para atender a múltiples aspectos de una situación. En el pensamiento infantil, destaca la tendencia a concentrarse en un solo aspecto de un problema, ignorando los demás. Por ejemplo, al comparar conjuntos de objetos, pueden fijarse solo en el tamaño de los elementos, sin considerar el número total. Este fenómeno, conocido como centración, afecta su capacidad para razonar de manera integral. Razonamiento transductivo. El razonamiento de los niños en esta etapa se basa en establecer relaciones entre eventos cercanos sin aplicar una lógica generalizada. Por ejemplo, si al encender una luz escuchan un ruido, pueden pensar que la luz es la causa del sonido, aunque no exista relación entre ambos. Yuxtaposición de ideas y causalidad imaginaria. Los niños suelen conectar eventos que ocurren cerca en el tiempo y el espacio, atribuyéndoles relaciones causales inexistentes. Esta característica refuerza la idea de que su pensamiento todavía no sigue las reglas de la lógica formal adulta. El progreso hacia un pensamiento más estructurado. Cuando los niños ingresan al sistema educativo formal, ya han desarrollado esquemas básicos que les permiten explorar el entorno. Estas habilidades iniciales, como agrupar objetos por color o tamaño, son cruciales para el desarrollo posterior de capacidades más abstractas. Al manipular objetos, los niños comienzan a establecer relaciones básicas entre similitudes y diferencias, avanzando gradualmente hacia la organización y clasificación.
Este proceso refleja un progreso desde un pensamiento centrado en la percepción directa hacia una lógica más estructurada. Por ejemplo, al inicio, un niño agrupa bloques según su color porque percibe similitudes visuales, pero sin una reflexión lógica consciente. Más adelante, será capaz de contar los bloques y compararlos en términos de cantidad, mostrando un avance hacia conceptos matemáticos más elaborados. El papel del lenguaje en el desarrollo lógico-matemático. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático también se refleja en el lenguaje. Inicialmente, los niños expresan relaciones cuantitativas y espaciales a través de observaciones simples, como este bloque es más grande que aquel. Con el tiempo, avanzan hacia un lenguaje matemático más abstracto, que incluye números, operaciones y conceptos espaciales. Este proceso gradual es clave para que los niños construyan una base sólida en matemáticas. Capacidades esenciales para el desarrollo lógico-matemático. El desarrollo lógico-matemático se basa en el fortalecimiento de una serie de capacidades relacionadas con aspectos cualitativos, cuantitativos, espaciales y temporales. Estas incluyen: capacidades cualitativas. Implican identificar y diferenciar las cualidades de los objetos, como su tamaño, forma, color y textura. Por ejemplo, clasificar objetos por color o reconocer que un objeto es más grande que otro. Capacidades de generalización. Los niños aprenden a aplicar patrones y relaciones a nuevas situaciones. Por ejemplo, si descubren que los objetos redondos ruedan, pueden aplicar este conocimiento a contextos distintos. Capacidades relacionadas con los aspectos cuantitativos, espaciales y temporales en el desarrollo lógico-matemático. El desarrollo lógico-matemático en la etapa infantil requiere trabajar una serie de capacidades esenciales que permiten a los niños comprender el mundo de manera estructurada y lógica. Estas capacidades se agrupan en torno a los aspectos cuantitativos, espaciales y temporales, sentando las bases para aprendizajes matemáticos más avanzados en el futuro. A continuación, se describen estas capacidades y estrategias para fomentarlas en el aula. Capacidades relacionadas con los aspectos cuantitativos de la realidad. Estas capacidades permiten a los niños explorar y entender conceptos como número, cantidad y relaciones numéricas. Entre las principales, se incluyen: conteo. El conteo es una habilidad inicial que los niños adquieren progresivamente. Al principio, se realiza de manera mecánica, repitiendo números sin comprender su significado. Sin embargo, debe evolucionar hacia el conteo con correspondencia 1 a 1, donde cada número corresponde a un objeto específico, construyendo así una comprensión más profunda de las cantidades. ¿Cómo trabajarlo en el aula? Introducir actividades concretas, como contar juguetes, bloques o frutas, asegurándose de que cada número se asocie con un objeto. Utilizar canciones y juegos rítmicos que involucren el conteo para reforzar las secuencias numéricas. Proponer actividades de emparejamiento entre números escritos y grupos de objetos. Estimación de cantidades. A medida que los niños avanzan, desarrollan la habilidad de hacer juicios aproximados sobre cantidades sin contar explícitamente. Por ejemplo, distinguir visualmente cuál de dos grupos tiene más elementos. ¿Cómo trabajarlo en el aula? Presentar conjuntos de objetos desiguales y pedir a los niños que estimen cuál tiene más o menos. Incluir juegos de adivina cuántos hay y luego verificar las estimaciones contando los elementos. Comparación de cantidades. Comparar y ordenar cantidades es fundamental para entender relaciones matemáticas. Los niños deben aprender a identificar cuál de dos conjuntos tiene más, menos o la misma cantidad y ordenar elementos de mayor a menor. ¿Cómo trabajarlo en el aula? Juegos de clasificación con objetos de distintos tamaños y cantidades. Actividades de agrupación y ordenación, como construir torres con bloques según su altura o número de piezas. Comprensión del concepto de número. Más allá del reconocimiento verbal de números, los niños deben entender que estos representan cantidades abstractas. ¿Cómo trabajarlo en el aula? Introducir problemas simples que conecten números con situaciones reales, como si tienes 2 manzanas y te dan una más, ¿cuántas tendrás? Usar materiales manipulativos como ábacos o fichas que permitan visualizar las cantidades. Capacidades relacionadas con la organización del espacio y la geometría.
La exploración y comprensión. Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.